Relato número 1. La noche en Guadalajara era húmeda y densa, ese tipo de velada en la que la ciudad parece un animal dormido, pero siempre con un ojo abierto para vigilar a sus presas. Javier, un taxista curtido por más de 15 años en estas calles, estaba a punto de cerrar su turno cuando recibió la última alerta de la aplicación. Un viaje desde Santa Cecilia hacia un destino no especificado en Oblatos. No era la primera vez que la tecnología jugaba malas pasadas, y Javier, con la experiencia que otorgan años de madrugadas y desvelos, sabía que los viajes nocturnos solían ser un cóctel de rarezas y sorpresas. Al llegar al punto de recogida, vio a una mujer parada en la banqueta, envuelta en un rebozo oscuro que apenas dejaba entrever su semblante. Sus manos, huesudas y pálidas, parecían haber olvidado el contacto con la luz, como si la misma penumbra las hubiera marcado. Cuando abrió la puerta y se acomodó en el asiento trasero, el interior del taxi se impregnó de un aroma a hierbas mojadas y tierra recién removida, una fragancia que no encajaba con la cotidianidad de la noche. «Buenas noches, joven», salió un saludo con una voz áspera, como si cada palabra costara el peso de 1000 años. Javier tragó saliva, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. Algo en aquella señora desataba una mezcla de intriga y terror, pero rechazar un viaje no era opción para un profesional que había visto de todo. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Siga derecho, yo le digo dónde doblar», respondió ella, con la calma inquietante de quien conoce cada callejón oscuro de la ciudad. Con un asentimiento, Javier puso en marcha el taxi. A medida que avanzaban, el ambiente dentro del vehículo se volvía más denso, como si la noche misma se hubiera colado en el interior del auto. Un viento helado, inexplicable y silente, se filtraba por las rendijas, mientras el retrovisor revelaba un detalle perturbador. La mujer no tenía reflejo. El asiento trasero estaba vacío, como si ella fuese un susurro que se desvaneció en la penumbra. Javier sintió que la razón luchaba contra el instinto, pero optó por el silencio. ¿Qué decirle a alguien que desafía las leyes de la física? «Doble aquí, por favor», ordenó ella, señalando una calle poco iluminada que parecía absorber cualquier rayo de luz. La ruta se volvió un laberinto de sombras y callejones. El motor del taxi comenzó a tartamudear, como si algo interfiriera en su combustible, y justo en ese instante, el radio se encendió por sí solo. De sus altavoces emergió un murmullo bajo, casi ininteligible, en un idioma que Javier nunca había oído. Los faros titilaban de forma errática y una neblina negra se condensaba sobre el parabrisas, dibujando figuras que se desvanecían al instante. «Ya casi llegamos», anunció la mujer, dejando escapar una sonrisa torcida que parecía tener siglos de secretos. La garganta de Javier se contrajo y su pie tembló en el acelerador. Una voz interna le gritaba que debía detenerse, bajarla y huir de aquello, pero la mezcla de miedo y profesionalismo lo tenía paralizado. Intentó hablar, pero la palabra se le ahogaba en la lengua, como si un peso invisible la retuviera. De pronto, la mujer se inclinó ligeramente hacia adelante y un aliento gélido rozó la nuca del taxista. «Usted es un buen hombre, joven. Muy pocos me llevan sin hacer preguntas», susurró, casi con piedad y a la vez con una malicia velada. El taxímetro, fiel testigo de la noche, comenzó a comportarse de forma extraña. Los números se transformaban en símbolos incomprensibles, hasta que, en un acto final de rebeldía tecnológica, la pantalla se apagó por completo. Javier se sintió atrapado en una especie de pesadilla en la que cada giro del volante desafiaba la lógica y la seguridad.
Cuando finalmente llegaron a una esquina sin nombre, la mujer extendió la mano para pagar, pero Javier, con una mezcla de alivio y urgencia, desbloqueó la puerta. «No, señora, el viaje es gratis. Puede bajarse», dijo, deseando poner fin a ese viaje infernal. Ella sonrió, dejando ver unos dientes amarillentos y torcidos, como si la espera de ese momento hubiese sido parte de un plan siniestro. «Muy amable, joven. Que tenga una noche tranquila». La figura desapareció en la oscuridad, fundiéndose con las sombras de la calle. Javier sintió como si, en esos instantes, se hubiera liberado de una tensión que había mantenido su cuerpo erguido como un centinela. Aceleró para alejarse de ese rincón maldito, pero no pudo evitar una última mirada en el retrovisor. Allí, en el asiento trasero donde la presencia había ocupado el espacio, encontró un macabro testigo, un montón de plumas negras dispersas y un par de uñas largas, curvadas y amarillas, como si pertenecieran a algún ave fénix de otro mundo. Desde esa noche, Javier se convirtió en el protagonista de una anécdota que contaba con humor amargo entre colegas, advirtiendo a los nuevos conductores sobre los viajes que no se pueden explicar con lógica ni con fusibles viejos. Y aunque intentó racionalizarlo como una extraña coincidencia de la tecnología y la superstición, cada vez que el reloj marcaba la hora en que las anomalías sucedían, sentía que la noche le recordaba que hay rutas por las que es mejor no transitar y pasajeros de los que es mejor no volver a saber nada. Relato número 2. Era una noche como cualquier otra en la ciudad. El tráfico había disminuido considerablemente y las calles se sentían más solitarias que de costumbre. Las luces de los faroles parpadeaban débilmente y todo parecía sumido en una calma inquietante, como cuando la ciudad respira profundo antes de desatarse nuevamente. Carlos, un taxista con años de experiencia trabajando la noche, ya había cruzado por miles de historias. Sabía que durante esas horas los pasajeros podían ser los más insólitos, desde oficinistas que salían tarde de reuniones hasta tipos con intenciones mucho menos claras, pero al final su trabajo siempre era el mismo: llevar a los clientes a su destino sin hacer demasiadas preguntas. Faltando apenas un par de horas para culminar su turno, un joven apareció en la parada. Llevaba un tapabocas negro y una gorra baja, lo suficiente para cubrir gran parte de su rostro. Al principio, Carlos no percibió nada extraño. No parecía borracho ni desorientado, pero había algo en la postura del joven que lo alertó. Quizás era la forma en que se mantenía con los hombros rígidos, como si se preparara para alguna clase de confrontación. A pesar de ello, Carlos se recordó a sí mismo que no era su lugar cuestionar a la gente que subía al taxi. Su trabajo era llevarlos a donde pidieran, y punto. «Buenas noches, jefe. Lléveme a San Juanito», dijo el joven con voz seca y directa. San Juanito, un barrio que Carlos conocía bien. Un lugar donde las patrullas ni se molestaban en patrullar de noche. Un barrio caliente, conflictivo, donde la oscuridad no solo se cernía sobre las calles, sino también sobre las personas. A pesar de todo, Carlos había llevado gente ahí muchas veces antes sin mayores problemas. Solo era cuestión de ser cauteloso, nada más. Sin mencionar una sola palabra, puso en marcha el coche. El viaje avanzaba en silencio. La radio estaba apagada y las calles se volvían progresivamente más estrechas. El joven, sentado en el asiento trasero, no decía nada, pero Carlos no podía dejar de notar cómo metía la mano en la bolsa de su sudadera una y otra vez, como si estuviera buscando algo. Algo no cuadraba. Instintivamente, Carlos ajustó el retrovisor, pero el chico apenas lo miraba. Estaba demasiado concentrado en lo que estaba haciendo. En cuestión de minutos, San Juanito quedó a la vista.
Carlos comenzó a reducir la velocidad y, cuando faltaban solo unas cuadras, escuchó un ruido seco. Un clic. De repente, el pasajero dio un movimiento brusco y, sin previo aviso, sacó una pistola y la apuntó directamente a la cabeza del taxista. «Dame la lana y bájate del carro», ordenó con voz gélida, la amenaza evidente en el tono. Carlos sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. El sudor recorrió su frente mientras su mente intentaba procesar la situación con la rapidez que la urgencia le demandaba. No era la primera vez que lo intentaban asaltar. Sabía que la calma era su mejor aliada. Respiró hondo y, con voz firme, le respondió: «Mira, joven, antes de que hagas una tontería con esa pistola, quiero que sepas algo importante. Este carro tiene una cámara grabando en vivo. Se conecta directamente con una plataforma que almacena los videos en tiempo real. Si me pasa algo, la policía tendrá tu cara en segundos». El joven parecía dudar por un segundo. Sus ojos recorrieron el interior del vehículo y, al mirar el retrovisor, se fijó en el pequeño lente de la cámara instalado en el tablero. La tensión en el auto se sentía densa, pesada, como si el tiempo se hubiera ralentizado y los segundos duraran una eternidad. Los dos hombres se miraron fijamente, el chico con una expresión fría como el metal y Carlos manteniendo la calma a toda costa. «No quiero broncas, compa», dijo Carlos, aunque en su tono se reflejaba una autoridad que intentaba contrarrestar la amenaza. «Si andas en pedos, bájate y hazte el paro. Yo nomás quiero trabajar». El joven parpadeó lentamente, como si tuvieran un duelo incómodo donde cada uno evaluaba al otro bajo una lupa invisible. Carlos pudo notar cómo su dedo, que antes estaba tenso sobre el gatillo, ahora se relajaba ligeramente. El chico tragó saliva y miró de nuevo el retrovisor, evaluando la posibilidad de seguir adelante. Algunos segundos más de silencio. De repente, el chico guardó lentamente el arma y, con un resoplido de frustración, abrió la puerta del taxi. «Eres un buen tipo, viejo». «Ya no tengo ganas de hacer más ruido», dijo, dejando caer la pistola en su bolsillo. Sin decir más, cerró la puerta y se sumió en la oscuridad de la noche. Carlos, con las manos aún temblorosas, metió primera y aceleró, olvidando completamente el resto del trayecto. Solo cuando ya estaba fuera de las zonas complicadas, con las luces de la ciudad iluminando su camino, dejó salir el aire que había estado conteniendo. Fue un momento de respiro, pero algo no terminaba de cuadrarle. Miró la cámara en el tablero con un destello de preocupación. La pantalla, por alguna extraña razón, no había grabado nada, ni había almacenamiento, ni la transmisión en vivo que había mencionado. Era como si todo fuera un farol. Pero lo que importaba, lo que realmente había tenido sentido esa noche, era que había funcionado. «Otra noche más en la ciudad», se dijo a sí mismo, con una sonrisa ligera pero irónica, mientras retomaba el rumbo hacia su siguiente destino. Con una mano sobre el volante, no pudo evitar preguntarse por un segundo: ¿quién lucha por sobrevivir más, el pasajero o el taxista? Durante 15 segundos. Carlos no lo pensó dos veces. Apenas el joven cerró la puerta tras de sí, puso primera y pisó el acelerador, escapando de ese barrio oscuro como quien huye de una maldición. No fue hasta que alcanzó calles más transitadas que pudo soltar el aliento que había contenido durante esos tensos minutos. Con las manos aún temblorosas, Carlos echó un vistazo al pequeño lente de la cámara en el tablero. No había grabado nada real. Todo había sido un farol, un truco para ganar tiempo y poner miedo al asaltante. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro mientras murmuraba para sí mismo: «Otra noche más en la ciudad. Y a veces, la astucia es el mejor seguro contra el peligro».
Mientras retomaba su ruta, la ciudad parecía susurrarle que en las noches donde el peligro acecha en cada esquina, el humor y la calma son las armas más afiladas. Relato número 3. El reloj del tablero marcaba las 2:47 de la madrugada. La radio apenas zumbaba con estática y el cansancio comenzaba a pesar en mis párpados. Había tenido una noche lenta, apenas unas cuantas carreras en la ciudad, pero decidí aventurarme a la carretera nacional cerca de la cuesta de Mamulique, donde a veces había clientes varados. Cuando vi a la mujer al costado del camino, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Estaba descalza, vestida con un vestido blanco que parecía sucio y desgarrado en los bordes. Levantó la mano con lentitud, como si le costara moverse. Me orillé sin pensarlo 2 veces. «Buenas noches, ¿a dónde la llevo?», pregunté, intentando sonar profesional. La mujer subió sin responder y se sentó en el asiento trasero. Su piel estaba pálida y sus ojos, grandes y oscuros, me miraban con una tristeza que me hizo sentir incómodo. «Al Panteón Municipal», dijo finalmente, con una voz suave pero firme. No era la primera vez que llevaba a alguien ahí a esas horas. Pensé que tal vez era una visita a un difunto reciente, alguien que no podía esperar al amanecer para despedirse. Aceleré por la carretera, mientras la neblina densa se arrastraba por el asfalto. Apenas unos minutos después, la vi de reojo en el espejo retrovisor. No se movía, solo miraba por la ventana. Entonces, sin previo aviso, una sombra cruzó la carretera frente a mí. No tuve tiempo de reaccionar. Frené con fuerza y sentí el impacto. Un golpe seco. El cuerpo salió despedido y cayó unos metros adelante. El corazón se me aceleró mientras las manos me temblaban sobre el volante. «Dios mío», exclamé, saliendo del taxi de inmediato. Corrí hacia el cuerpo, pero cuando llegué, no había nada. Ni rastro de sangre, ni un cuerpo en el suelo. Solo la neblina y el silencio. Tragué saliva y giré hacia mi auto. La mujer ya no estaba en el asiento trasero. La sentí antes de verla. Un frío imposible, helado como un congelador, que me erizó la piel. Lento, muy lento, giré la cabeza hacia el espejo retrovisor. Ahí estaba, sentada justo detrás de mí, mirándome fijamente con esos ojos oscuros, muertos. «Ya llegamos», susurró. El grito se me ahogó en la garganta. Arranqué sin pensarlo y pisé el acelerador con toda mi fuerza, ignorando cualquier señal, cualquier límite de velocidad. En cuestión de minutos, llegué al panteón y detuve el auto de golpe. Me giré para decirle que bajara, pero el asiento estaba vacío. La puerta trasera nunca se abrió. Nunca se escuchó un movimiento, pero el asiento estaba helado, como si algo inhumano se hubiera sentado ahí. No quise saber más. Arranqué y me fui lo más rápido posible, sin mirar atrás. No volví a trabajar en esa ruta. Y aunque nunca conté esto a nadie, sé que aquella noche llevé a algo, o a alguien, de regreso a su tumba. Relato número 4. No sé si era un Uber o un taxista, pero aquella noche en la Ciudad de México fue cuando escuché la historia más aterradora de mi vida. Había pedido un viaje para regresar a casa después de una reunión con amigos. Eran pasadas las 11 de la noche y la ciudad, aunque nunca duerme, tenía un aire más tranquilo de lo habitual. Cuando subí al auto, el conductor, un hombre ya mayor de cabello canoso y mirada profunda, me saludó con cortesía y comenzamos el trayecto. No tardamos mucho en iniciar una plática. Hablamos de lo usual, el tráfico, lo pesado de la jornada y cómo la ciudad había cambiado con los años. En algún momento de la conversación me mencionó que había vivido el terremoto del 85. Yo, curioso, le pregunté si le había tocado vivir algo impactante. Se quedó en silencio por un instante, como si dudara en contarme lo que llevaba guardado por años.
Es una historia triste, pero también es algo que no me deja en paz, dijo con la mirada fija en el retrovisor. Me habló de su vecino Víctor, un hombre al que conoció desde joven. Durante el desastre, ambos acudieron como voluntarios a las zonas más afectadas. Víctor, por su complexión delgada y su baja estatura, era ideal para meterse en los escombros y ayudar a los rescatistas. Lo que presenció aquel día lo marcó para siempre. En una de las construcciones derrumbadas, los bomberos lo llamaron para pedir su ayuda. Habían localizado a una mujer atrapada con su bebé. Él entró sin dudar, pero lo que encontró dentro fue algo que nunca pudo olvidar. La madre tenía una varilla atravesada en el rostro. La mitad de su cara estaba completamente destrozada. Aún así, mantenía al bebé con un agarre firme, como si su instinto de madre se aferrara más allá de la muerte. Víctor tardó en poder liberar al pequeño. Con mucho esfuerzo, logró desprenderlo de los brazos de su madre y en ese instante algo imposible ocurrió. La mujer abrió los ojos. Con una voz apagada y quebrada, le susurró unas palabras que hicieron que la sangre de Víctor se helara. Ten cuidado con tu viaje a Cuernavaca. Salió temblando de los escombros, pálido como un muerto. No dijo una sola palabra más. Solo entregó al bebé y decidió que no podía seguir ayudando. Se fue a su casa y nunca volvió a hablar de lo que vio ahí dentro, hasta muchos años después. El conductor hizo una pausa en su relato y soltó un suspiro. Luego, con voz más baja, continuó. Víctor pensó que aquello solo había sido un delirio de la mujer moribunda. Semanas después, asistió a una boda en Cuernavaca. Regresó sin problemas y creyó que ya estaba libre de esa advertencia. Pero el destino tenía otros planes. Poco tiempo después de contarme esta historia, Víctor murió en un accidente en Cuernavaca. Me quedé en silencio. Miré por la ventana y vi las luces de la ciudad pasar rápidamente. No supe qué decir. El conductor solo sonrió de lado y murmuró: a veces el destino no avisa. A veces lo hace demasiado tarde. Relato número 4. No suelo trabajar de madrugada, pero a veces la necesidad aprieta. Además que ser taxistas cada vez es mucho menos rentables, si no es una temporada alta de ingresos. Una noche, la lluvia había dejado las calles húmedas y brillantes, y las pocas personas que andaban por ahí parecían sombras deslizándose entre la neblina de los puestos de tacos y los faroles parpadeantes. El taxímetro marcaba apenas unos cuantos billetes ganados cuando decidí tomar un último viaje antes de regresar a casa. Lo vi en una esquina, bajo la luz mortecina de un poste. Vestía un abrigo largo con el cuello subido y un sombrero de ala ancha que le cubría casi todo el rostro. Alzó la mano con un gesto lento, pausado, como si supiera que yo iba a detenerme de todos modos. Bajé la ventana apenas unos centímetros. ¿A dónde lo llevo? Su voz era baja y carrasposa. Al centro, a la calle República de Argentina. Me pareció raro. A esas horas nadie quiere ir al centro. Es peligroso y solitario, pero un viaje largo significaba más dinero. Asentí y le hice una seña para que subiera. Lo vi acomodarse en el asiento trasero, siempre con el rostro en sombras, inclinando la cabeza hacia abajo. ¿Trabajo o casa?, pregunté, intentando romper el silencio. Trabajo, respondió después de una pausa que se sintió eterna. Es tarde, ¿no cree? Pues sí, pero hay que ganarse la vida. El pasajero dejó escapar algo que podría haber sido una risa ahogada o un respiro profundo. Me quedé callado. Algo en su presencia me incomodaba. Desde el retrovisor, intenté verle el rostro, pero su sombrero y la posición en la que estaba sentado lo cubrían completamente. Solo podía ver la piel de sus manos, pálida y sin una sola arruga.
La ciudad pasó a nuestro alrededor en un desfile de luces y sombras. Conforme avanzábamos, la sensación de inquietud crecía en mi pecho. No me miraba, no se movía, ni siquiera parecía respirar. En un semáforo en rojo, no pude evitarlo más. «¿Está bien, jefe?» El pasajero giró la cabeza lentamente. Se quedó quieto por un momento, como si estuviera decidiendo qué responder. «Sí, solo tengo frío». Su voz ahora sonaba más seca, como si le costara trabajo hablar. Me fijé en sus manos otra vez. Seguían pálidas, pero ahora temblaban ligeramente. Faltaban pocas cuadras para llegar, cuando la radio se llenó de estática de repente. Intenté cambiar la estación, pero el ruido blanco seguía ahí, vibrando en el aire del coche. Volteé hacia atrás y me encontré con que el pasajero estaba más encorvado, casi pegando la frente a sus rodillas. «¿Seguro que está bien?», pregunté de nuevo. Se enderezó en un movimiento rígido y extraño. Sentí un escalofrío en la nuca. «Sí, ya casi llegamos». La calle estaba casi vacía cuando detuve el taxi frente a la dirección que me había dado. No había luz en las casas cercanas, solo la penumbra de las farolas moribundas. Miré el taxímetro y giré la cabeza hacia él. «Son 120 pesos, jefe». El pasajero metió la mano en el bolsillo y sacó un billete arrugado. Me lo extendió sin levantar el rostro. Al tomar el dinero, mis dedos rozaron su piel. Estaba helada, como si en lugar de sangre corriera agua helada por sus venas. Tragué saliva. «Le doy su cambio». «No hace falta». Entonces lo vi moverse. Llevó ambas manos a la cabeza y lentamente, muy lentamente, se quitó el sombrero. El aire en el taxi se volvió pesado. Mi garganta se cerró. Donde deberían haber estado sus ojos, su nariz, su boca, no había nada. Solo una piel tensa, lisa, blanca y sin rasgos, como si alguien le hubiera borrado el rostro con una goma gigante. Mi cuerpo se paralizó. El pasajero sin rostro se inclinó un poco hacia adelante, como si me estuviera observando con esos ojos inexistentes. «Gracias por el viaje», susurró. El pánico me golpeó de golpe. Abrí la puerta y salí del taxi como pude, tambaleándome. Cuando volteé, la puerta trasera estaba abierta y el asiento vacío. No había rastro de él. Solo el billete en mi mano, viejo, deslavado y fechado en 1932.